Bien, ahí está. Buenos días. Entonces, vamos a retomar la parte de sucesiones, calcular el límite, como lo hicimos el viernes, y luego nos vamos con límites de funciones en general de R en R. Entonces, para esta sucesión, pues tenemos que ver hacia dónde tiende. ¿Alguien de ustedes ya vio hacia dónde se va la sucesión? ¿Hacia dónde converge? ¿Hacia dónde tiene el límite? Podríamos dar algunos valores para n. Si n vale 1, en el numerador tendríamos 3 por 1 más 5, que es 8. Y en el denominador, 2 por 1, 2 menos 1 es 1. ¿Ah? Aquí vamos a ver cuando n vale 1. Luego, cuando n vale 2, tendríamos 11 sobre 3. Cuando n vale 3, tendríamos 14 sobre 5. Y así sucesivamente. Tal vez no se ve. A lo mejor necesitamos una calculadora para empezar a ver la expansión decimal. Pero, ¿qué tal si tomamos un número n más grande, por ejemplo, 10, y luego 100, y luego 1000? Si n vale 10, tendríamos 35 sobre 19, ¿verdad? Puntos suspensivos. Si n vale 100, ¿qué tendríamos? 300 más 5 sería 305 sobre 200 menos 1 sería 199. Y así sigue y sigue. Y si n vale 1000, por ejemplo, tendríamos 3005 sobre 2000 menos 1, 1999. ¿Hacia dónde se dirigen los términos? ¿O no se dirigen hacia ningún lado? Se van al infinito. ¿Qué hace? ¿Hacia dónde va? Pues sí, es infinito, ¿no, profe? Bueno, lo que pasa es que a lo mejor en los primeros términos no se ve muy claro qué es lo que está pasando. Quizás, no sé, 11 tercios es 3 punto algo, 14 quintos es también 3 punto algo, el primero es 8 enteros, como que no se ve muy claro el comportamiento, pero cuando ya estamos tomando números muy grandes, n igual con 100, con 1000, este numerador se empieza a ver, ¿no? Como que sí cada vez es más grande, pero el denominador crece de la misma manera. O sea, pensemos muchísimos ceros, n igual a, no sé, 1.000.000. Esta cuenta, 305 sobre 199, si lo hacemos ahí, nos apoyamos de un dispositivo o hacemos la cuenta a mano, ¿qué es? 1.532633317 y más, ¿no? Esta de por acá sería 3005 entre 1999. Esto es 1.503251626, etc. Esta de por acá, cuando n valía 10, 35 sobre 19. Esto es... 1.842. Ok, gracias. 1.842, etcétera, ¿vale? Sí, porque es que siguen un chorro de números todavía. La pregunta es ver si se va estabilizando en algún número. ¿Qué tal si damos uno más grande todavía para cerciorarnos? Por ejemplo, 1.000.000. N igual a 1.000.000. Entonces, el término A sub n para este 1.000.000, o sea, A 1.000.000, ¿qué sería? 3.000.005 sobre
2 por 1.000.000 sería 2.000.000 menos 1, 1.999.999. ¿Y cuánto da esta cuenta aproximadamente? 1.50000325. ¿Son 3 ceros en medio? 4. Ah, ok, 4 ceros en medio. Uno empieza a ver dónde se estabiliza, ¿no? Parece que se va a 1.5. No sé si recuerdan, cuando ustedes desde la preparatoria, desde el nivel medio superior, voy a hacer aquí un paréntesis, calculaban límites de esta forma. Límite cuando x tiende a infinito, de 4x cúbica, más 2x cuadrada, más 6x, más 1, y aquí sobre, no sé, 8x cúbica, más 3x, menos 2, por ejemplo, ¿no? Que obviamente si uno, vamos a decir, sustituye, que no es lo que se tiene que hacer, pero vamos a, así se hace en la prepa, ¿no? Se sustituye el infinito por la x, pues aquí te dan operaciones como 4 por infinito al cubo, pues es infinito, más esta cuenta es otro infinito, más 1, pues todo eso da infinito. Y abajo similar, ¿verdad? 8 por infinito al cubo más 3 por infinito, menos 2, bueno, aquí tienes un infinito entre estos dos, ¿no? Quitarle 2 a infinito es quitarle 2 pelos a un buey, o sea, sigue siendo infinito. Y esto era una indeterminación. ¿Se acuerdan cómo se quitaba la indeterminación infinito sobre infinito en un límite de esta forma cuando x tiende a infinito? De un cociente de polinomios, ¿se acuerdan? Dividiendo arriba y abajo por la potencia más grande. Exacto. Dividiendo por la potencia más grande de x o de la variable, ¿verdad? En este caso es x cúbica. Entonces todo se puede dividir entre x cúbica. Si dividimos todo entre x cúbica, en este ejemplo que no tiene nada que ver con el anterior, pero ahorita lo voy a conectar, sería límite cuando x tiende a infinito. Al dividir entre x cúbica, quedaría 4 aquí nada más, tengo x2 y x cuadrada sobre x cúbica. ¿Estarán de acuerdo que queda x en el denominador nada más? 2 sobre x. Más 6 sobre x. A ver, ¿qué puse acá? 2 sobre x, ¿verdad? 2 sobre x. Más 6 sobre... Estoy viendo entre x cúbica todo, ¿verdad? Entre x cúbica. Entonces aquí quedaría entre x cuadrado, más 1 entre x cúbica. Y abajo queda el 8 solito. Más 3 entre x cuadrada. Menos 2 entre x cúbica. Y entonces acordémonos que una constante entre infinito en el límite, o sea, cuando estoy utilizando un límite, esto se hace 0 en un límite. O sea, constante entre infinito ni siquiera tiene sentido como una operación aritmética, pero en el límite significa que estoy dividiendo un número entre otro muy, muy grande y eso tiende a ser un resultado muy, muy pequeño. Entonces, ¿qué pasa con estos pequeños límites? Si uno va sustituyendo cada uno de estos, todos los que tienen una x abajo se anulan, se hacen 0 y sobrevive pues 4 sobre 8, ¿verdad? Que es lo mismo que un medio. O sea que este límite vale un medio. Bueno, pero aquí nos podemos dar cuenta, no sé si se acuerdan, o a lo mejor ya lo vieron en su curso de cálculo 1, que si la x de mayor potencia está tanto arriba como abajo, estos números que quedan aquí justamente son el valor límite. Cuando tienes la potencia más grande tanto arriba como abajo, los coeficientes principales en el cociente te dan el valor límite. Ese es el comportamiento también de una sucesión, porque si nos damos cuenta en una sucesión lo que estamos haciendo es un límite muy parecido, hacer límite cuando n tiende a infinito de cierta función, en este caso
del término general a n. La diferencia es que nos estamos aproximando por números naturales, ¿sí? Aquí la tendencia en este tipo de funciones es por números reales. Ajá. Entonces, aquí no sé, si por decir algo, no tengo idea de cómo sea la gráfica, me voy a inventar cualquier cosa. Si la gráfica a lo mejor, no sé, a ver, vamos a poner que aquí sea un medio, ¿no? Es así. Me estoy aproximando por números reales, puedo usar cualquier número real, negativos, el cero, números racionales, irracionales, y voy viendo el comportamiento hasta que llega a un medio, que a lo mejor por aquí hay una asíntota, muy posiblemente, puede ser. Pero aquí, en las sucesiones, son números naturales. Sin embargo, es un comportamiento muy parecido, y si nos damos cuenta, ambos polinomios son de la misma potencia. Tengo un polinomio de primer grado, que es 3n más 5, y uno de segundo grado, que es 2n menos 1. Entonces, el límite pareciera que es 3 medios, o sea, 1.5, que es lo que está por acá. ¿Sale? Entonces, también se pueden aplicar esas ideas. Se puede dividir también entre la n de mayor potencia. Entonces, aquí proponemos que el límite de esta sucesión sea 1.5, o mejor, como fracción, 3 medios. ¿Sale? Por aquí voy a retomar y proponemos que el límite, cuando n tiene infinito, de 3n más 5 sobre 2n menos 1. ¿Sí? ¿Sí está bien? 3n más 5 sobre 2n menos 1. Ajá. Vale 3 medios. Entonces voy a escribir la definición para recordar. Vamos a decir que el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión AN es un número L, si solo si, para toda epsilon mayor que 0, existe una n natural, tal que para toda n minúscula mayor o igual a esta n, implica que el valor absoluto, o sea, la distancia del enésimo término de la sucesión, con la n bien elegida, o sea, con la n que cumple esta característica que está aquí, y el límite, o sea, la distancia entre xn y el límite, es menor que cualquier radio de vecindad. Entonces, para probar esto, empezamos dando un epsilon arbitrario. Digamos, sea epsilon mayor que 0, arbitrario. Nuestro problema es encontrar la n. Entonces, para encontrar la n, estimamos la distancia entre el enésimo término y el valor límite. Entonces vamos a poner aquí, estimemos valor absoluto. Xn sería el enésimo término, 3n más 5, o sea, la vil fórmula como tal, sobre 2n menos 1, menos el límite que estamos proponiendo, 3 medios. Y queremos que esto sea menor que epsilon, pero antes de hacer que sea menor que epsilon, vamos a calcularlo para simplificar. Entonces, valor absoluto, mínimo común múltiplo, sería 2 por 2n menos 1. Y entonces 2 por 2n menos 1. Entre 2n menos 1 queda a 2, que multiplica el numerador, ¿verdad? 2 por 3n más 5. Menos 2 por 2n menos 1 entre 2, queda el paréntesis 2n menos 1, que multiplica al 3. Entonces podría poner 3 por el paréntesis. 3 por 2n menos 1. Esto es igual, el denominador se queda igual. Y en el numerador, al hacer las cuentas, tenemos 6n más 10 menos 6n más 3. Esto nos queda entonces valor absoluto de
¿Qué queda? Las 6n se eliminan, queda 10 más 3, 13 sobre 2 por 2n menos 1. Por supuesto, aquí por propiedades de valor absoluto se puede partir esto en el cociente de los valores absolutos y el denominador del producto de valores absolutos. Y el valor absoluto de 13 y de 2, pues sigue siendo 13 y 2. Así que podríamos poner 13 sobre 2 por el valor absoluto de 2n menos 1. Pero aquí acuérdense que la n es un número natural, o sea, es mayor que 0. Si n es mayor que 0, 2n menos 1 también es mayor que 0, ¿verdad? En el primer caso es que n valga 1. Entonces aquí 2 por 1 es 2 menos 1 es 1. Se cumple la desigualdad. ¿Por qué es importante saber esto? Porque entonces el valor absoluto de 2n menos 1 es el mismo. Entonces sería 13 sobre 2 veces 2 por n menos 1. Para poder quitar el valor absoluto. Entonces, vamos a poner aquí, esto implica que, vamos a poner así, valor absoluto de AN menos L, que es lo que estábamos calculando, así empezamos, ¿verdad? Hemos dicho que es 13 sobre 2 por 2n menos 1. Queremos que esta cantidad sea menor que epsilon. Entonces, de aquí vamos a despejar n, porque recuerden que el problema es encontrar la n. Entonces, de aquí despejamos y tendríamos que 13 es menor que, ya multiplicando este asunto, o vamos a ponerlo así, sería 2 epsilon por 2n menos 1. Igual, como 2n menos 1 es una cantidad positiva, al multiplicar nos invierte la desigualdad. Nos queda 13 menor, y aquí, ¿qué sería? 4 epsilon n menos 2 epsilon. No olviden que tenemos que despejar la n. Entonces 13 más 2 epsilon sobre 4 epsilon es menor que n. O sea, primero pasé el 2 epsilon y luego dividí entre 4 epsilon. Aquí lo que uno tiene que ver es si tiene sentido que n pueda ser más grande que esta cantidad. Lo único que sabemos es que epsilon es un número positivo. Entonces, 13 más 2 por epsilon es un número positivo, 4 sobre epsilon es un número positivo, tenemos el cociente de dos positivos, es un número positivo. Y n es positivo, entonces sí tiene sentido, sí tiene sentido. Lo que podemos decir aquí es que elegimos la n mayúscula como la parte entera de 13 más 2 epsilon sobre 4 epsilon más 1. Recuerden que esto es parte entera. Porque como la epsilon es cualquier número real positivo, puede haber decimales. Entonces tomamos la parte entera, lo truncamos, por así decirlo. De hecho, eso es truncar, y le sumamos 1. De esta manera, pues prácticamente ya está. Pudimos encontrar una n, y entonces aquí lo que vamos a decir es que para toda n mayor o igual a esta n mayúscula, el valor absoluto de AN menos L es menor que epsilon. Y queda perfectamente justificado porque precisamente nosotros sacamos esta diferencia y la tratamos de hacer menor que epsilon. Pero para eso salió el despeje de que n tiene que ser mayor que esta cantidad. Entonces, para toda n, como hay que hacer que n sea mayor o igual que esta n, esta cota,
Por eso tomamos la parte entera y le sumamos 1. Entonces ya, con una n elegida de esta manera, se satisface esta desigualdad. Y quizás, nada más para tener una idea de lo que estamos haciendo, podemos elegir una epsilon, o sea, aquí terminaría, con esto ya es suficiente, pero podemos elegir alguna epsilon para ver el tamaño de la vecindad y cuántos términos están ahí. Bueno, a partir de cuál. Por ejemplo, si epsilon es igual a 0.1, o sea, un décimo, ¿a partir de qué término de la vecindad, a partir de qué término de la sucesión, este y todos los demás viven dentro de la vecindad? Podemos sustituirlo aquí en esta n, en nuestra fórmula. N es igual, parte entera de 13 más 2 epsilon, o sea, 2 centésimos, vamos a ponerlo como 0.2, 2 centésimos, perdón, 2 décimos, sobre 4 por un décimo, sería 0.4, y le sumamos 1. Sería 13.2 entre 0.4, si no me equivoco es 33, de hecho salió entero, no hay ningún problema, más 1 es 34. Eso significa entonces que a partir del término 34, todos los AN con N mayor o igual a 34 viven o se encuentran en la vecindad de radio 0.1, centrada en el valor límite en 3 medios. Y eso lo podemos comprobar. Lo podemos comprobar. No hay que dar los 34 términos. Podemos dar el término, a lo mejor el 33 y el 34 para ver si es cierto. Por ejemplo, si damos el término 33, según la fórmula era 3 por el valor de n más 5 sobre 2 por el valor de n menos 1. Sí, ¿verdad? Si era así, 3n más 5 sobre 2n menos 1. Sí, sí era así, profe. Sí, profe. Ah, ok, gracias. Entonces sería 3 por 33 más 5 sobre 2 por 33 menos 1. ¿Esto cuánto es? 99 más 5 es 104. Y aquí 65. Y esta cuenta, ¿cuánto da? 1.6 medio. Ok, ¿exacto? ¿O tiene expansión decimal? No, exacto. Ok, muy bien. Y calculamos el A34 y ahorita vemos la vecindad. El A34 sería 3 por 34 más 5 sobre 2 por 34 menos 1. A ver, ¿qué sería? ¿117? ¿O 107? Sobre 67. Sí, sobre 67. Ok. Y esto es 1.597, etc. Bueno, ¿cuál es la vecindad de radio 0.1 centrada en 3 medios? Hay que ponerla como intervalo para comprobar si el A33 y el A34 están o no están ahí. Esto sería el conjunto de los números reales, tales que la distancia entre X y el punto
digamos, centro de la vecindad es menor que el radio, ¿verdad? Entonces uno tiene que resolver la desigualdad x menos 3 medios en valor absoluto es menor que 0.1. O sea que, recuerden que aquí hay un teorema que nos sirve mucho, valor absoluto de A menor que B, equivale a decir que A es menor que B y al mismo tiempo mayor que menos B. Entonces de aquí, x menos 3 medios es menor que 0.1, que lo voy a poner como un medio, ¿no es cierto? Es un décimo, ¿verdad? De hecho, creo que aquí conviene más ponerlo en decimal el 3 medios, ¿verdad? Lo voy a poner como 1.5, conviene más para hacer las cuentas. Es menor que 0.1, pero es mayor que menos 0.1. Entonces, x es menor, sumamos 1.5 en todos en los tres lados de la desigualdad doble, y sería 1.5 más 0.1, 1.6. Y del otro lado, 1.5 menos 0.1 sería 1.4. Es decir, estamos diciendo que la vecindad de radio 0.1 centrada en 3 medios o 1.5 es el intervalo abierto 1.4, 1.6. Si se dan cuenta, no era necesario resolver la desigualdad, porque claramente es el punto medio y nada más hay que tomar 0.1 a la derecha y 0.1 a la izquierda. Pero la quise resolver para que vean que también así se puede obtener. Entonces tenemos, esta es la vecindad, ¿verdad? Esta es la vecindad, el intervalo abierto 1,4,16. Y según lo que probamos, lo que encontramos con la n, es que a partir del término 34, los términos se encuentran en la vecindad. El 33, el término 33 es 1.6. Vean cómo no se encuentra en la vecindad. El A33, que es 1.6, no está en la vecindad. Y el 34, que es un poquito más chico y es 1.59, bla, 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 ese ya se encuentra aquí. ¿Sale? La demostración termina mucho más arriba, aquí, en este momento en el que uno encuentra una n que tenga sentido para hacer esto, ahí termina. Esto que hicimos aquí fue un ejemplo para entenderlo, para recordar. Dimos una epsilon particular y entonces vimos a partir de qué n se cumple esto, a partir de qué término de la sucesión este y los que siguen están dentro de la vecindad de este radio específico. Recuerden que la idea del límite es aproximarme más y más y más hacia ese valor, hacia el 3 medios. Y eso es haciendo vecindades cada vez más pequeñas, haciendo la epsilon más pequeña. Entonces, si yo doy una epsilon más y más y más pequeña, la n se hace más y más grande. Eso significa que los términos cada vez están más pegaditos al valor límite, porque aquí tengo una vecindad centrada en 1.5, tengo el intervalo abierto, 1.4, 1.6, para esta vecindad de radio 0.1, pero si hago una vecindad más pequeña, entonces ahora tomaré un intervalo más pequeño cercano de 1.5. Y si aún así puedo encontrar una n de tal suerte que los términos estén por ahí en ese intervalo, pues cada vez se están aproximando más a 1.5 y la idea es hacer más pequeño el intervalo y más pequeño el intervalo y más pequeño, y si sigue habiendo una infinidad de términos es porque todos se van hacia 1.5 y entonces el límite existe. El límite de esta sucesión es precisamente 1.5 o 3 medios, como se quiera ver. ¿Tienen alguna duda? No, profesor. Ok. Los que el viernes no nos acompañaron, bueno, pues esto lo explicamos con más detalle todavía. Hay videos ahí en mi canal, ojalá los puedan ver si es que les interesa esta parte. Y pues nada, vamos ahora entonces con el concepto de límite más general, límite de funciones de R en R, ¿vale?
La sucesión es un caso particular que iba de los naturales a los reales. Por eso ahora lo ampliamos ahora de R en R. Bien. Aquí lo que sucede es que sí nos conviene verlo en dos dimensiones, en el plano cartesiano. Entonces vamos a tener varias situaciones. Lo más común y lo más interesante del por qué se estudian límites es cuando hay comportamientos de discontinuidad en la gráfica de una función. Entenderemos que una función es continua en un primer momento. Hay tres niveles para entender la continuidad. El más sencillo, con el que vamos a comenzar, es que si yo soy capaz de trazar la gráfica sin despegar el lápiz del papel, entonces es continua. Después, la segunda definición de continuidad, recordarán que dice que la gráfica de la función es continua si f evaluada, por ejemplo, vamos a decir continua, f continua en x igual con a, donde a es parte del dominio. F de a es igual al límite cuando x tiende a de la función. Esa es la segunda definición. Y esta se da normalmente después de ver el concepto de límite. Hay una tercera que es la que nosotros vamos a ver, que es a partir de la definición formal, rigurosa, con epsilon y delta. Por eso ahorita de momento nos vamos a quedar simplemente con la idea intuitiva de que yo puedo trazar la gráfica sin despegar el lápiz del papel. Entonces cuando pasa esto todo es muy sencillo, todos somos muy felices y no pasa nada. El problema es cuando tiene discontinuidades. Por ejemplo aquí. Por supuesto uno lo que hace es poner un círculo así, un hueco, un agujero. En realidad no existe, no se aprecia. Y ustedes lo pueden ver en un graficador. Si tienen esos, ¿cómo se llama? El Photomad o... Hay un montón parecidos al Photomad. Nada más me acuerdo de ese. Por ejemplo, f de x igual, y aquí vamos a poner x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. ¿No? Como es la gráfica de esta función. Si alguien tiene a la mano un graficador, pero sobre todo de esos que son así de que le sacas foto y te hace todo de volada. Pero también se vale GeoGebra o el que sea. Mucho mejor si no usan software, por supuesto. Pero a ver, así como está. Como en la gráfica de esta función. A ver, voy a usar este software que tengo aquí. Dijimos que era x cuadrado menos 4. X cuadrado menos 4 sobre x menos 2. ¿Están de acuerdo que sale una recta? Voy a añadir otra función. Ahora voy a añadir la que es x más 2. Pareciera que la de x más 2 no se ve, porque es la misma de la de arriba, ¿verdad? Si uno intenta graficar estas dos funciones, son básicamente la misma según este software. No sé si alguien tiene algo distinto.
yo cuestiono al software y le pregunto, ¿de verdad me estás diciendo que estas dos funciones son la misma? ¿Y por qué x más 2? ¿Por qué se me ocurrió poner a mí x más 2 en la segunda función? ¿Por qué? Pues porque, perdón, en la primera función se puede hacer una diferencia de cuadrados y se elimina el x más 2 y queda el x menos 2, perdón, y queda el x más 2, ¿no? Ok. Factorizamos. Y entonces queda x más 2, ¿verdad? Entonces, ¿es la misma? Yo aquí puedo decir esto es igual a x más 2. O sea, voy a proponerlo así, lo voy a poner de una manera más explícita. Tengo esta función f de x y ahora yo propongo una función g de x igual a x más 2. ¿F y g son iguales? Esa es mi pregunta. El software aparentemente dice que sí. Alguien puso un comentario en el chat, dice que f tiene una discontinuidad en x igual a 2. En x igual a 2. A ver, ¿qué tal si quito esta función de x más 2? Ahí está, hasta se ve menos oscura. Cuando puse x más 2 como que se rellenó más la línea, ¿verdad? Y voy a hacer una especie de zoom. Aquí voy a pedir que el eje X me lo muestre de menos 5 a 5 y también el eje Y de menos 5 a 5. Se supone, según lo que nos comenta el compañero, es que en X igual con 2 hay una discontinuidad, pero yo no la veo. ¿Alguien que esté usando un software puede ver esa discontinuidad? No, yo estoy en GeoGebra y tampoco me marca la discontinuidad. Ni yo. No, profe. Entonces, ¿sí existe esa discontinuidad en X igual a 2? Analicemos el dominio de esta función. Es una función racional. Entonces, según los criterios que vimos la semana pasada, el dominio son todos los números reales a excepción de aquellos valores donde el denominador se anula. Como bien dice el compañero, hay un problema en x igual con 2. Entonces, aquí el dominio de la función, el dominio de f, estarán de acuerdo que son todos los reales con excepción del 2. Por supuesto, la función no puede ser continua en 2 porque no es parte del dominio. ¿Y cuál es el dominio de G? ¿Cuál es el dominio de G? Lo real, que es un polinomio. Es un polinomio, entonces son todos los números reales. Tenemos una pequeña diferencia ahí. La función f no está definida en 2. La función g sí está definida en 2. De hecho, g de 2 es igual a 4. Bueno, ¿qué está pasando? En efecto, en 2 hay un problema. En 2 hay un problema. La gráfica de esta función es una línea recta. Vamos a ponerla en este plano de aquí. ¿Cómo la puedo construir? A ver, es x más 2. Entonces, ordenada al origen 2, pendiente 1, o sea que caminas 1 y subes 1, y por ahí pasa, ¿no? Le estoy haciendo como en esos memes de hacer las bolitas grandes para que se ajuste a mi recta, ¿verdad? Que quedó toda chueca. Pero en 2 voy a indicar que hay un problema, que hay una discontinuidad. Y la voy a marcar así, con un pequeño agujero, como un hueco.
Ujú. ¿Qué sucede con el software? Pues que ¿por qué no la marca el software? ¿Por qué no lo grafica el software? ¿Por qué no me dice, oye, aquí hay un agujero? ¿Por qué no lo hará? De hecho, algunos software a lo mejor te marcan la gráfica así, completa, continua, pero tal vez te dice por abajo, ojo, no está definida en dos. Pero ¿por qué la gráfica en la gráfica no me lo notifica? ¿Por qué creen que sucede eso? Porque no es continua. Ajá, no es continua, pero la gráfica continua. En el software yo la veo continua. ¿Por qué? Aquí no se ve un agujero en 2,4. Se ve que está continua, ¿verdad? ¿De qué tamaño tendrían que hacer el agujero? ¿Cuál sería el grosor del agujero que tienen que hacer para notar que falta un punto ahí? ¿Sí se dan cuenta de la situación? El problema es entender o definir el grosor de un punto en el plano. Por ejemplo, esta línea que estamos viendo ahí, la gráfica, ¿cuál es su grosor? ¿Cuál es el grosor de esa línea? ¿Lo podemos definir? Quizás yo en mi tableta puedo ver aquí, buscar el punto más fino, que es 1, y trazar una línea. Se ve muy fina, muy, muy fina. Pero si le hago un zoom, se empieza a ver algo gruesa, ¿verdad? Imagínense que tenemos, voy a hacer un poquito más gruesa para que se vea lo que estoy haciendo. Ajá, ahí está. Que tenemos dos líneas que son así. Vamos a ponerlas verticales. A ver, verticales, verticales. Así y así. ¿Mm? Hay una separación entre ellas, ¿verdad? Si yo acerco una a la otra, por ejemplo, esta la voy a mover, la voy a tratar de acercar. A ver si me deja. Ahí está. Está más cerquita, ¿verdad? Pero hago un zoom. Se alejó, ¿verdad? Voy a tratar de acercarla otra vez. Pero voy a hacer otra vez un zoom. Y se ve más lejos. ¿Cierto? Sí. Aquí porque estoy en un dispositivo que tiene dimensiones físicas. Si estuviera en un pizarrón, una hoja, pues dependería del grosor de mi lápiz, de mi plumón. Pero el grosor de una línea, de una gráfica en el plano, es tan delgado como se quiera. Tiende a ser cero. De tal suerte que si uno dibuja una línea en el plano cartesiano, una gráfica, y uno hace zoom, pues se ve más grueso físicamente, pero en realidad tendría que ser igual de fino. De hecho, vean, como es un zoom, esto se ve súper grueso, pero tendría que ser súper fino, súper finito, muy finito. En cálculo 3 y cálculo 4, ¿dónde lo ven más? Creo que en cálculo 4 ven el concepto de medida cero, conjuntos de medida cero. Y ahí van a ver este tipo de preguntas, las respuestas a este tipo de preguntas. ¿Qué tan grueso es un punto en el plano cartesiano? ¿Qué tan gruesa es una línea? O si lo quieren ver en el espacio de 3 dimensiones, imagínense un plano cartesiano ahí viviendo. Es una hoja, es como si fuera una hoja infinita. ¿Qué tan gruesa es esa hoja? La respuesta es que es cero, es casi cero.
se dice que son de medida cero. La medida es despreciable. Cuando ustedes estudiaban física en la prepa, ¿verdad? Cuando ustedes estudiaban física, tenían a lo mejor un sistema de fuerzas, a lo mejor aquí hay una caja y hay una persona que lo jala de este lado, ¿verdad? Y otra persona a lo mejor que jala esta caja de este lado, este jala para aquí, este jala para acá, ¿no? Y entonces tienen que hacer un diagrama de cuerpo libre en el que ponían el plano cartesiano, se entraban en el origen del objeto, el cuerpo al que se le aplican fuerzas, que en este caso es esta caja, ¿verdad? Pero ustedes la pueden representar como una partícula. Esto es cuando estudian cinemática de la partícula. Entonces la pueden centrar como un pequeño punto. Una partícula en física es bueno, su representación en el plano es un punto de dimensiones cero, tan pequeño como se quiera poner, aunque físicamente realmente represente un objeto que pudiera ser una pequeña caja de, no sé, es unidades que les gusta, 6 metros por 2 metros por 3 metros, por ejemplo, ¿no? Esas son sus dimensiones. O puede ser una pequeña canica que está amarrada a unos lazos. O podría ser un planeta, y en vez de estas dos personas, son otras dos estrellas que están jalando, que la fuerza es gravitacional. Pero funciona lo mismo en el plano cartesiano. Ese puntito puede ser cualquier cosa, puede ser una hormiga, puede ser un planeta. Es igual. Porque matemáticamente representa un punto en el cual se le aplican vectores. Y entonces a partir de este punto yo aplico un vector por aquí, otro vector por acá, etc. Pero el punto es despreciable, tiene una masa despreciable, tiene una dimensión despreciable. Es más o menos lo que está pasando aquí. Entonces el software no puede graficar el agujero, no puede porque no sabe de qué tamaño lo tiene que hacer. A lo mejor, ¿no? ¿Qué les gusta? ¿Un píxel? ¿Un píxel? Si lo intenta hacer de un píxel, tal vez se pase y entonces el agujero a lo mejor abarca más números reales. Pero ustedes tienen que recordar que entre dos números reales cualesquiera, por ejemplo, voy a poner el 2 y el 2.0001, hay una infinidad de números reales, hay una infinidad. Dice que GeoGebra sí lo marca. ¿Cómo lo marca? No sé si pudieras compartir pantalla, Eric. Sí, también vi ¿Ves? que lo marca, pero O Demetrio, cualquiera de los dos. Si alguien puede compartir la pantalla, no sé. si el compañero puede o quiere, sin ningún problema. Eh, sí puedo, pero no me deja porque el profesor está compartiendo. A ver, voy a ponerle aquí. A ver, voy a dejar de compartir. Ahí está. ¿Ya se ve? Oh, sí. ¿Puedes hacer un acercamiento? ¿Se podrá? Oh, muy bien. GeoGebra es excelente, es una maravilla. Hace algunos años ningún software podía hacer eso. Ujú. Aquí se arriesga mucho el GeoGebra, pero porque cada vez lo hacen más preciso, tiene mayor precisión. Ahí se ve cómo el eje ya está en, ¿qué valores tienes alrededor del 4? ¿Qué hay por ahí? A ver. Por ejemplo, Ah, esos límites que tienes arriba del 4 y abajo del 4, ¿qué dicen? Del eje Y. ¿estos? Ajá, a ver, por ejemplo, esos, ¿qué coordenadas son? 4 punto, ¿qué? Hay un montón de ceros, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahí ya en esa ampliación, en ese zoom, empieza a haber problemas porque nosotros tendríamos que seguir viendo la línea continua, ¿verdad? Muy fina, muy continua, hasta el agujero. Pero bueno, son las limitaciones físicas del software, ¿verdad? Que aún así está muy bien, está ya muy avanzado y seguramente van a seguir mejorándolo más y más y conforme pase el tiempo vamos a ver mejor tecnología que haga mejores aproximaciones. Pero ahí es donde se empiezan a ver las fallas, ¿verdad? Ahí. Aún así es muy bueno, es muy bueno.
Pero, ¿se entienden cuál es el punto entonces? ¿De qué tamaño hacer la discontinuidad? Muchas gracias, Eric, ¿sí, verdad? O Sí, estoy profesor. equivocado, ¿no? Ok, Sí, soy Eric. déjame compartir otra vez, por favor. Gracias. Entonces, bueno, por un lado, quería comentar eso para que no nos vayamos con la finta del software, porque a veces el software puede ser engañoso. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si tenemos la expresión x cuadrada entre x menos 2, es verdad que podemos hacer esto. X menos 2 por x más 2 y dividir entre x menos 2. Pero aquí lo que hicimos fue cancelar, ¿cierto? Y ahí hay que tener mucho cuidado. Es como cuando uno tiene, por ejemplo, A sobre A. Y dice, pues se cancelan y esto da 1. O A entre A es 1 y se acabó. ¿Esto es verdad siempre para cualquier valor de A? ¿Siempre es verdad? No estoy compartiendo, ¿verdad? No, de hecho No, le iba a profe. preguntar. Ok, con razón, sí, muy bien. Va de nuevo entonces, a ver. Ujú. Ahora sí. Sí, profesor. Sí, Gracias. Bueno, volví a escribir lo de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, lo factoricé, ajá. A ver, voy a regresarlo. Ahí está. Y dijimos que eso es x más 2, sin decir realmente que a lo mejor lo que estamos haciendo es cancelar x menos 2 con x menos 2, ¿no? Y es donde hay que tener cuidado, porque estaba proponiendo esto. A sobre A es igual que 1. Algunos dirán, pues se cancela la A con el A y no te queda nada, entonces pones 1. Otros dirán, bueno, es que A entre A es 1. Yo pregunto, ¿esto es siempre verdadero para cualquier valor de A? No, para el cero no. Para No, el no siempre es 0 verdadero. no. Exacto, para el 0 no. Porque hay un denominador, se hace un denominador. Entonces, si A vale 0, tenemos 0 arriba y 0 abajo. Ese es un problema, es una indeterminación. Entonces, esta formulita, por así decirlo, pues se cumple para toda A distinta de 0. Para todo número real A distinto de 0. Entonces, cuando uno hace esa simplificación en la secundaria, en la prepa, pues está bien, está válido, y te dicen, todos somos muy felices y estamos contentos, pero aquí ya no. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque si hacemos esto, decimos que estas dos funciones son la misma y ya vimos que no es cierto. Si yo estoy dividiendo entre x menos 2, estoy quitando este valor. Estoy suponiendo que x es distinto de 2. Y entonces, en efecto, esta nueva función llamada g, para que sea idéntica a la función f, tendríamos que decir es x más 2, pero ojo, está prohibido tomar el valor de 2. Y eso es la idea del límite también. Si uno quiere calcular el límite, lo que hace es ver la aproximación a 2. Ajá. Déjenme llevo esto a otra hoja. A ver, por aquí. Si yo tomo el límite, cuando x se aproxima a 2, de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, pues cuidado, no es solamente reemplazar el 2, es entender que la x se va a aproximar al valor de 2. Aquí se puede aproximar de dos maneras, por la izquierda o por la derecha. Ya vemos que en la gráfica es más o menos algo así, por aquí hay una discontinuidad. Entonces, si me aproximo por la izquierda, o sea, si yo vengo en el eje X por la izquierda, vengo por acá. Y si vengo en el eje X desde la derecha, obviamente, o sea, vengo en el eje X desde la derecha, pero se proyecta en puntos de la gráfica y uno llega así. Ajá. Entonces no importa si vengo por izquierda o por derecha,
voy a encontrarme en ese punto. Ese punto no existe. Ustedes pueden pensar a lo mejor una cita a ciegas o una cita a lo mejor con un par de amigos que se quieren encontrar. Vamos a suponer que se quieren encontrar en una cafetería que se encuentra en 2,4. Hay una cafetería en 2,4. Y entonces uno viene de la ciudad A y otro viene de la ciudad B, pueblo A, pueblo B, qué sé yo. Y entonces sucede que esa cafetería la derrumbaron esa cafetería. A lo mejor está en la esquina de una avenida, ¿no? ¿Qué significa? Pues que la persona que viene de A y la persona que viene de B, pues sí se van a encontrar, o sea, sí se van a encontrar, pero a lo mejor no se van a tocar. Imagínense, parece muy tonto, pero véanlo de esa manera. Las dos personas se tienen que encontrar en la cafetería y cuando lleguen se van a saludar, ¿no? Vamos a pensar que en un contexto ideal y que no tiene nada que ver con las cuestiones de medida de higiene, de seguridad y la pandemia y bla, 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 sino como simplemente llegan y se saludan. Bueno, pues ahora llegan y encuentran pues que ese lugar ya no existe. A lo mejor se lo tragó la tierra, hay un socavón, se hundió. Pero por muy grande que sea ese agujero o muy pequeño que sea, ellos se van a encontrar. Muy distinto sería a que la gráfica fuera así, la gráfica de A, de la persona que viene de A, y la gráfica que viene de la persona que viene de B, y llegan a estos puntos. Ahí ya no se encontrarían. Pueden pensar que a lo mejor son dos carreteras, ¿no? Esta es una carretera y esta es otra, que luego así pasa, son como paralelas en una dirección y la otra. Y entonces, pues no, a lo mejor ni siquiera se ven, porque a lo mejor aquí hay un bosque o una montaña que separa los dos caminos. Entonces aquí vamos a decir que el límite en esta situación no existe, porque por la izquierda se llega a este punto y por la derecha se llega a este punto y no hay forma de que se conecten. Hay una discontinuidad de salto, una discontinuidad de salto. Pero aquí arriba, esta discontinuidad, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Cuando solamente falta rellenar un agujero. Discontinuidad en un punto. Ok, es discontinuidad en un punto, pero también tiene otros nombres, se llama evitable o removible. ¿Por qué puede haber una discontinuidad en un punto? Por ejemplo, imagínense algo así. Y ahí llega y ya no sigue la gráfica. Entonces aquí también tiene una discontinuidad en un solo punto de su dominio. A lo mejor está definida en un intervalo, nada más. Ya no hay gráfica del lado derecho de la discontinuidad. Entonces, esta es una discontinuidad de un punto, pero no es evitable o removible. No hay una parte aquí a la derecha. Bueno, de hecho, sí se puede evitar o remover, ¿eh? Sí se puede también. De hecho, sí. Ahora que lo pienso, sí se puede. De esto vamos a hablar más adelante. Pero el nombre el nombre que se utiliza es el removible o evitable. Cuando se tiene una discontinuidad removible o evitable, el límite va a existir por la izquierda y por la derecha y van a coincidir. Entonces el límite existe. Aunque la función no esté definida, ahí vemos claramente cómo la función no está definida. F, nuestra función F, que es x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, F de 2 no existe, no está definida. Sin embargo, yo lo que voy a hacer es estudiar el comportamiento cercano al 2. Y entonces por eso yo puedo decir aquí, esto es el límite cuando x tiende a 2, factorizo y cancelo. Puedo cancelar porque x es distinto de 2. Esto que está aquí está diciendo que x es distinto de 2, que me aproximo a 2, pero nunca es 2. Entonces se puede cancelar perfectamente. Y ese sería el límite cuando x tiende a 2 de x más 2. Y aquí es donde uno sustituye vilmente, pero lo que hace es entender que si x se aproxima a 2, entonces la expresión x más 2 se aproxima a 4. Y así es el punto justamente donde está el agujero.
Más bien, es el lugar donde falta el punto, ¿verdad? Bueno, ¿tienen hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Esto fue para recordar, ¿no? El concepto intuitivo de límite, nada más. Ok. Bueno, pues ahora vamos a lo siguiente, a la definición. Vamos a poner aquí una gráfica, primero continua, para que sea la cosa sencilla, porque vamos a definir la existencia del límite. No sé, por ejemplo, así. Esto es una función y igual a f de x. Y nos interesa un punto del dominio. Vamos a pensar que es A, el punto A. En este caso la función está muy bien definida. A es parte del dominio. Pero puede que no lo sea. Ya vieron que con el ejemplo anterior de los amigos, el punto 2,4 no está definido en la función. Y vamos a pensar que aquí me da el valor L, de tal suerte que cuando yo me aproxime a A, tanto por la izquierda como por la derecha sobre la curva, cada vez me da valores más cercanos a L, ¿verdad? Piensen que si yo tomo un valor por aquí cercano a A por la izquierda, me arroja en el eje Y este valor cercano a L. Si yo tomo un valor cercano por la derecha a A, la función me da un valor cercano a L por arriba. Entonces aquí, lo que uno va a hacer es empezar a determinar esas letras griegas, epsilon y delta, de la siguiente manera. Ya vieron que epsilon es el tamaño del radio, es el radio de la vecindad. Bueno, tiene una historia, una connotación. Cuando uno habla de epsilon, también significa error. Muchas veces en el análisis numérico, en el análisis de algoritmos, aparece la letra griega epsilon, que significa una cantidad siempre muy pequeñita, pero en estos contextos significa el error también. Entonces, imagínense que yo quiero acercarme a A sobre el eje de las X, y en consecuencia, pues yo quiero acercarme a L sobre el eje de las Y. Quiero acercarme de tal suerte que tenga un error mínimo en el eje de las Y. Un error mínimo. Entonces, vamos a pensar que le voy a dar chance a que caiga L en estos valores que están aquí, en ese intervalo. Es decir, una vecindad centrada en L. Ajá. Pero su radio va a ser epsilon. De tal suerte que entonces este punto que está aquí arriba, estarán de acuerdo que sería L más el error, y este punto de abajo sería L menos el error. L más epsilon, L menos epsilon. Pero ustedes están viendo que me puedo acercar a, y dependiendo cómo me acerque a, me acerco a L. Entonces también voy a restringir que me pueda mover cerca de A en un intervalo pequeño. Ahí es donde se utiliza la letra griega delta. Y delta va a representar una especie de distancia. Distancias cercanas a A que me permitan que la imagen de la función sea cercano a L con un error mínimo. Así es como lo tenemos que interpretar. Ambas son distancias al final de cuentas. Voy a ver puntos que estén cerca de A, es una distancia. Voy a ver puntos que estén cerca de L, es otra distancia. Por eso son vecindades. Pero interprétenlo así. Me interesa calcular distancias en el dominio cerca de A, de tal suerte que las imágenes tengan error mínimo. O sea, también si hay una distancia cerca de L, pero mínima. O sea, lo que más me preocupa es que la epsilon sea mínima. Delta también tiene que ser pequeña, pero es más urgente que la epsilon sea más pequeña. Entonces, aquí yo voy a proponer
una vecindad. Voy a proponer que este sea A menos delta y este sea A más delta. Y entonces lo que voy a decir es que si yo voy a tomar valores de X en la vecindad, vamos a poner, si X está en la vecindad del dominio, es decir, vecindad de radio delta del punto A, yo esperaría que la imagen de ese punto se encuentre en la vecindad de radio epsilon de L. Eso es lo que uno espera. Porque si yo puedo hacer eso, me puedo acercar tanto, recuerden como en sucesiones, tanto la vecindad del dominio como la de la imagen se van a hacer más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Si yo puedo hacer esto de tal suerte que el error sea mínimo, es decir, que la epsilon sea pequeña, muy, muy, muy pequeña, eso significa que tanto como yo me quiera aproximar a A, va a hacer que me aproxime a L con un error mínimo de tal suerte que la aproximación es muy buena. Y se dice que cuando me acerco a A, la imagen se acerca a L. Existe el límite en L. ¿Sí me expliqué? O los hice más bolas. Entonces, se presenta la definición. Se dice que el límite cuando X tiende a A de f de X es el valor L, si y solo si, para cada epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0. ¿Mm? O sea, yo quiero que el error sea mínimo, entonces tengo que encontrar una distancia en el eje de las X. Para toda epsilon mayor a 0 existe una delta mayor a 0, tal que para toda X en el dominio de la función, tal que la distancia entre X y A es muy pequeña, es menor que delta, pero mayor que 0. Recuerden que un valor absoluto, el valor absoluto de alguna cantidad, es mayor o igual que 0. ¿Cuándo vale 0? Pues cuando esa cantidad es 0. Entonces, si yo estoy diciendo que X menos A, el valor absoluto tiene que ser mayor que 0, es porque X menos A tiene que ser distinto de 0. O sea, X es distinto de A. ¿Por qué? Porque ya dijimos con el ejemplo de la cafetería que no es necesario que el punto esté definido. Mientras yo me pueda acercar por izquierda y por derecha, aunque el punto en cuestión no esté definido, aquí sí lo está, puede no estar definido, no importa. Me estoy preocupando en las cercanías del punto. Entonces, por eso se hace esta especificación de que el valor absoluto de X menos A sea estrictamente positivo. ¿Mm? Bueno, a ver, entonces retomo porque hice una pausa y me perdí. Dice, para todo epsilon mayor a 0 existe una delta mayor a 0, tal que para todos los X en el dominio que cumplen, que están muy cerca de A, esto implica que el valor absoluto, o sea, la distancia de esas imágenes menos el centro de la vecindad, sea menor que el error, un error mínimo, menor que epsilon. Esa es la definición, ¿verdad? ¿Es un poquito más clara la definición? Sí, profe, a mí ya me quedó más claro. Ok. Aquí se trata de hacer varios ejercicios, ¿verdad? Este es un problemón, como les había comentado, porque esta definición de primer semestre usa 3 cuantificadores. Aquí hay un para todo, aquí hay un existe, aquí hay otro para todo. Entonces, es una definición muy difícil. O sea, se llevó un montón de años llegar a esto. Esto lo empezó, ¿cómo se llama? Bolzano. No me acuerdo en qué años, la verdad que soy muy malo para la historia matemática, pero lo empezó a trabajar Bolzano
la idea de las vecindades y tal, para entender la aproximación de límites. Y cuando se murió Bolzano, Cauchy lo retomó, pero a Cauchy le faltó, pese a que era un matemático notable y todo lo hacía muy formal, le faltó como establecer esas técnicas para encontrar la epsilon y la delta. Y entonces aparece el alemán Ballestras. Y este cuate es quien pone los símbolos epsilon y delta y establece con precisión esto de las vecindades. De hecho, Bolzano lo que hizo fue, de alguna manera, introducir un concepto topológico llamado punto de acumulación. Si alguien de aquí ya llevó cálculo 3, recordará que el punto de acumulación tiene que ver con el límite. No voy a meter con eso, porque no quiero solo más bolas, pero de hecho el punto de acumulación es un poquito más general que esto. Y Ballestras lo que hizo fue, vamos a definirlo con toda precisión y rigurosidad para ver cómo se encuentra la delta en función de la epsilon. De hecho, estos dos matemáticos hicieron trabajos buenísimos en análisis por separado, obviamente, y muchos teoremas fuertes, sobre todo de convergencia. Acuérdense que la convergencia es que exista un límite. ¿Cómo se dice? Se les agradece a ellos dos, de tal suerte que hay un teorema llamado teorema de Bolzano-Ballestras, que tiene varios niveles. En un primer nivel te dice que toda sucesión convergente tiene una subsucesión acotada y que también es convergente. Y luego eso se generaliza para funciones en análisis real. Pero bueno, en fin, nada más quería platicar. De pronto suenan estos nombres. Bolzano, Ballestras, Cauchy son los precursores de esta bonita definición, o fea definición, depende de gustos. Ejemplo. Ejemplo 1. Demuestre que el límite cuando x tiende, no sé, a ver, que tiende a 3 de 2x más 1 es 5. No es cierto, no es 5, es que es 7, ¿verdad? 7. Bueno, podemos graficar. Esto es una línea recta, ¿verdad? Ordenada al origen en 1. La pendiente es 2, por lo que se camina 1 y se sube 2 unidades. Y entonces cuando x se aproxima a 3, la función esperamos que se aproxime a 7. Creo que puede ser el dibujo más abajo. También hay que notar que la definición del límite no me dice cómo se calcula el límite. Tú ya tienes que saber cuánto vale el límite. Lo que hace la definición es dar un criterio para verificar que en efecto L es el límite. Entonces en esta función pues es claro, es continua. Entonces cuando es continua se puede reemplazar y hacer 2 por 3, 6 más 1, 7, ¿verdad? Bien. Bueno. ¿Cómo se tiene que hacer? Aquí la parte de la redacción es complicada. Ajá. Pero hay algo que me gusta mucho, una especie de formato que ayuda a tener orden. Y lo voy a poner así. A ver, aquí voy a poner demostración.
Y voy a poner unas palabras clave. Voy a poner dado, un espacio, elegimos, otro espacio, suponga, un espacio, verifiquemos, un espacio. Más o menos este se podría ser un bosquejo, un esqueleto, un formato de cómo se puede plantear una demostración de este tipo. Porque es una receta de cocina. Esta es una receta de cocina. La parte laboriosa es en verifiquemos. ¿Cómo empieza? Acuérdate que tú debes hacer el error mínimo. Entonces tú vas a dar una épsilon. Tiene que ser arbitraria. Podemos comenzar dado épsilon mayor que 0. Tenemos que encontrar la delta. Así como en la sucesión, dada épsilon mayor a 0, tenemos que encontrar la n mayúscula. De tal suerte que todos los términos de la sucesión con este índice y más grandes están en la vecindad del radio dado, pues aquí tenemos que encontrar la delta a partir de la épsilon. Elegimos una delta y aquí hay que poner delta igual a quién es. Pero ahorita vamos a ver, o sea, no, a priori no sabemos. Para eso hay que ver el paso de verificar, pero hay que suponer algo más. En las sucesiones suponíamos que n era mayor o igual a esta n mayúscula. Por eso tomábamos a la n mayúscula como la parte entera de la cosa que tenía que ver con épsilon y le sumábamos 1. Aquí, lo que vamos a suponer, revisemos la definición, es esta última parte. Vean este enunciado. Es como que hay un montón de condiciones, ¿no? Das una épsilon mayor que 0, hay que encontrar una delta mayor que 0, y debe suceder que para toda x del dominio, si se cumple la primera desigualdad, entonces se debe cumplir la segunda. Entonces la que podemos tomar como hipótesis es esta, x menos a menor a delta. Entonces supongamos que x menos a, pero a ¿quién es? A es el valor al que se aproxima. X menos 3 en valor absoluto es menor que la delta, pero todavía no sabemos quién es la delta, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Así, menor que delta y es mayor que 0. De aquí debemos verificar que el valor absoluto de f de x menos el límite sea menor que épsilon. Pero todavía no lo voy a poner, o sea, lo puse ahorita para ubicar la idea, no lo voy a poner todavía. ¿Cómo se va a verificar? Pues es la parte que decíamos en sucesiones, estimemos la distancia entre el enésimo término y el límite de la sucesión, y nos daba algo, lo simplificábamos, y eso que nos quedaba simplificado lo hacíamos menor que épsilon y despejábamos la n. Pues algo así vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a tomar la distancia, valor absoluto de f de x menos L, y vamos a ver a qué lo podemos aproximar. Esto sería entonces, valor absoluto, f de x es 2x más 1, menos el límite 7. Pues esto aquí es igual, valor absoluto de 2x menos 6. Aquí es donde empiezan los problemas. ¿Qué se puede hacer? Recuerda el suponga esto. Entonces, esto que nos queda aquí hay que transformarlo para que aparezca el valor absoluto de x menos 3. Entonces, estarán de acuerdo que ahí se puede factorizar un 2. Esto es igual a valor absoluto de 2 por x menos 3. Y ya aparece este valor absoluto de x menos 3. Por propiedades de valor absoluto, esto sería valor absoluto de 2, o sea 2, por el valor absoluto de x menos 3.
Queremos que esto sea menor que epsilon. Entonces, aquí es donde vamos a abusar y decir, bueno, queremos que esto sea menor que epsilon. Ajá. Entonces, vamos a incluso hacer un paso antes. A lo mejor, tal vez es más claro si hago un paso antes. A ver, fíjense. Aquí tenemos que nos quedó 2 por valor absoluto de x menos 3. Pero yo estoy suponiendo aquí arriba que el valor absoluto de x menos 3 es menor que delta. Entonces, ¿están de acuerdo que si esta desigualdad que está aquí abajo del color, arriba del color azul marino, o sea, lo voy a poner, x menos 3 menor que delta, si yo multiplico por 2 esa desigualdad, queda así, menor que 2 delta, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo aquí abajo? Entonces esto es menor que 2 delta. Solo estoy reemplazando con esto que sabemos, que damos como hecho, hipótesis. Eso significa que el valor absoluto de f de x menos L, según todo lo que hemos ahorita escrito, es menor que 2 delta. Pero esto que está aquí tiene que ser epsilon, ¿verdad? O sea, esperamos que esta cosa que esté aquí sea epsilon. Entonces podemos, digamos, igualar y despejar. 2 delta es igual a epsilon. Delta es igual a epsilon medios. Encontramos la delta. Me voy aquí arriba. La delta tiene que valer 3 medios. ¿3 medios? Epsilon medios, perdón. Sí, epsilon medios. Gracias, gracias. Epsilon medios. Y entonces aquí ya puedo poner, completar la línea que dice suponga esto. Entonces implica. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. Implica pues que el valor absoluto de f de x menos L, bueno, f de x menos 7 es menor a epsilon. Y la verificación es justamente lo que hemos hecho. Esto que está aquí. Se puede hacer en sucio, quizás, comenzar con estimar esta distancia, ¿no? Uno llega a ver cuánto tiene que valer la delta y puedes, si quieres, volverlo a escribir y decir, bueno, si se elige delta igual a epsilon medios, entonces se cumple que para toda x en el dominio de la función, tal que valor absoluto de x menos a es el valor hacia donde tiende, x tiende a 3, mayor que 0 y menor que delta, pero ya tenemos quién es delta aquí. Eso implica entonces que el valor absoluto de f de x menos el valor límite 7 es menor que epsilon. Esta es la parte de la redacción. Esta es la redacción de la demostración, pero todo se sustenta en lo anterior para saber por qué se elige epsilon sobre 2. O sea, la redacción de la demostración está encerrada aquí. El chiste es encontrar la delta. Ese es el problema. ¿Qué tal? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ahorita vamos a hacer más ejemplos, ¿eh? Pero ¿tienen alguna duda a priori? ¿Alguna pregunta? Sí, entonces la demostración no está completa hasta que encontremos a delta, el valor de delta, o así estaría bien. Perdón, tu micrófono se fue un poquito abajo a la mitad. La demostración estaría completa, así que, perdón. Sí, que si la demostración está completa así como está, o tendremos que encontrar el valor de delta. Se tiene que, bueno, la demostración es esta. O sea, esta es la demostración que incluso puedes encontrar en un libro, ¿no? En los libros así viene. De hecho, así vienen los libros. Te dice, pues si se elige delta de esta manera, ya está, se cumple. Pero obviamente en un examen, tú tienes que mostrar el procedimiento. ¿De dónde sacaste que la delta vale epsilon sobre 2?
Entonces, aunque la demostración es esto que está encerrado en azul, hay que incluir siempre el procedimiento. Entonces se puede comenzar así: verifiquemos, estimemos esta distancia, haces tus pasos intermedios y llegas a la delta. Ahora sí, ya que encontraste la delta, digamos que este es el boceto, todo esto de acá es como el bosquejo, el detrás de cámaras. Ahora sí lo redactamos bonito de esta manera. ¿Vale? Gracias. Vamos a hacer otro ejemplo muy parecido, igual con línea recta. Ejemplo 2. Límite cuando x tiende a -2 de 1 menos, ¿qué te gusta? No sé, menos 3x. Los primeros van a ser puras rectas. Vamos a hacer 3 ejemplos de rectas. Y ya después vamos a empezar a ver funciones más difíciles. ¿Estarán de acuerdo que este límite vale? ¿Cuánto vale? ¿Otra vez 7? No me gusta. Qué flojera. Voy a cambiar aquí, perdón. Voy a poner 4 menos 3x para que me dé otro valor. ¿Qué sería? 10, ¿verdad? Es, ¿no? Sí. Muy bien. Igual es otra línea recta. Incluso ni siquiera es necesario hacer la gráfica. No es necesario. Si ya sabemos que las rectas son continuas, no hay ningún problema, porque estamos diciendo, proponemos esto. Esta es nuestra proposición que hay que probar. Que el límite de esta función vale 10 cuando x se acerca a -2. Entonces, demostración. Quiero aclarar un pequeño detalle. Me voy a regresar a la definición. ¿Dónde está la definición? Aquí está la definición. En algunos libros, y obviamente algunos profesores, cambian un poquito el enunciado que está aquí encerrado en amarillo. Muchas veces ponen primero esta desigualdad, luego ponen las palabras siempre que, y ponen ahora la otra, la que está a la izquierda. Eso pudiera generar algo de confusión, pero es equivalente a decir esto. Ajá. A ver, así como está en amarillo, es si P, entonces Q. P es que el valor absoluto de x menos a menor que delta y positivo. Ajá. Q es que el valor absoluto de f de x menos L sea menor que epsilon. Si P, entonces Q. Otra forma de decirlo es, sucede Q siempre que suceda P. Nada más comentarlo de esa manera porque, por ejemplo, en el libro de Hasser así viene. Y en otros más, en varios libros así viene. Te aparece primero esta, que es la consecuencia. Te dice siempre que la hipótesis. Pero, por ejemplo, en el Spivak, en el Bartlett, viene así en esta dirección. Si P, entonces Q. ¿Vale? Nada más esa aclaración. Ok, ahí está. Entonces, voy a escribirlo todo. Lo voy a tratar de redactar completito. Vamos a poner así. Sea epsilon mayor que 0, arbitrario. Lo voy a escribir como si yo estuviera haciendo un examen. ¿Vale? Nuestro problema es encontrar la delta. Para esto, o para ello, estimamos, y ahora sí viene la parte operativa, f de x menos el límite. En este caso el límite es 10. Cuando estamos diciendo la palabra estimamos, significa que voy a hacer los cálculos y una vez que llegue ya a algo simplificado, lo voy a hacer menor que epsilon. Ajá. A ver, aquí hay que tener cuidado porque obviamente la tesis es comprobar que eso sea menor que epsilon.
Pero para poder hacerlo necesito encontrar la delta. Entonces se tiene que hacer esto, así como medio forzado, para ver cómo sale la delta. Entonces ya que se tiene la delta, se pone todo muy bonito y uno dice, pues si x menos a es menor que la delta que encontré, entonces f de x menos l es menor que epsilon. Es como hacerlo hacia atrás. Es como primero, sí, es una especie de como ingeniería inversa, ¿no? Primero supongo que ya es menor que epsilon, pero para poder encontrar cómo es la delta. Uh-huh. Entonces, hacemos las cuentas que están ahí. Sería f de x es 4 menos 3x. Menos 10. Esto es igual al valor absoluto de, ¿qué sería? Menos 3x menos 6, ¿verdad? Y eso lo puedo factorizar. Puedo factorizar aquí hay que factorizar, y recuerden, esta parte la voy a escribir solo como una nube, no la voy a escribir ahí. Yo tengo que tener en mente que x menos a, o sea, x más 2, porque a es menos 2, ¿verdad? X más 2 es menor que delta. Eso lo debo tener siempre en la mente. Todavía no lo voy a escribir, pero lo tengo que tener en la mente para que esto que está aquí lo escriba de esa manera. Me quede en términos de x más 2. Ajá. Entonces, ahorita lo voy a dejar aquí como en un globo de idea. No es parte de la redacción. Uh-huh. Y entonces, factorizo un menos 3 para que quede aquí x más 2. Por propiedades de valor absoluto, esto sería valor absoluto de menos 3, o sea 3, por el valor absoluto de x más 2. ¿Sale? Y ahora sí, lo que está en este globo de idea, lo voy a escribir. Si valor absoluto de x más 2 es menor que delta, mayor que 0, pero ya vieron de dónde sale la hipótesis. Ajá. Entonces, retomo valor absoluto de f de x menos el límite. Ajá. Es igual a 3 por valor absoluto de x más 2. Y vean la desigualdad que estamos partiendo. 0 menor a x más 2 menor a delta. La parte de la derecha es la que me interesa. Si yo multiplico por 3 la desigualdad, ¿estarán de acuerdo? Que esto sea menor a 3 delta, ¿verdad? Porque la desigualdad dice x más 2 en valor absoluto es menor que delta. Aquí está. Entonces lo que estoy haciendo es multiplicar por 3 para acomodar. ¿Cierto? ¿Alguien tiene duda ahí? No. No, profe. Uh-huh. Y ahora, aquí lo que uno tiene que hacer es también un juego mental para que quede bien la redacción. Nosotros queremos que esto sea menor, que esto sea epsilon, o sea, esta cantidad queremos que sea epsilon. Entonces lo voy a escribir así. De hecho, lo voy a escribir. Vamos a poner como queremos que valor absoluto de f de x menos 10 sea menor que epsilon, coma, se tiene pues que 3 delta es igual a epsilon. Es decir, delta es igual a epsilon tercios. Y ya se encontró la delta. Ya solo hay que rematar la demostración, escribirlo bonito. ¿Hasta aquí dudas de cómo se encontró la delta? Eso es lo más difícil. ¿No? Ah, Ok. sí, podría volver a repetir el procedimiento, es que no lo entendí muy bien. Ok. Déjame nada más quito esta línea. Ahí está, ok. Bien, entonces tú siempre vas a comenzar diciendo, sea epsilon mayor a 0 arbitrario. Y vas a especificar que vas a calcular la delta, la vas a estimar, la vas a encontrar, la vas a hallar. Para poderla encontrar, tú vas a calcular el valor absoluto de f de x menos L.
Aquí L es 10, ¿verdad? Es el límite. Entonces, hace los cálculos. Pones la función, que es 4 menos 3x menos L, haces los cálculos, ¿verdad? Te queda menos 3x menos 6, factorizas, siempre te va a quedar alguna constante por este valor absoluto, que es el que tú puedes suponer de la definición, valor absoluto de x menos a menor que delta, donde a es este valor. Entonces aquí es x menos menos 2. Este es el que vamos a suponer siempre como verdadero. Vamos aquí a encontrar cuál es la delta que lo cumple. Y entonces, cuando ya llegaste a esa parte de que f de x menos el límite es en este caso 3 por el valor absoluto de x más 2, viene la parte de suponer lo que acabo de decir. Suponer que este x más 2 es menor que delta. ¿Cuál delta? Vamos a ver, a eso vamos a averiguar cuál es la delta. Entonces, si valor absoluto de x más 2 es menor que delta, y tú tienes por aquí 3 por valor absoluto de x más 2, pues imagínate, a ver, valor absoluto de x más 2 menor que delta. Si lo multiplicamos por 3 de ambos lados, queda así. O sea que esto que está aquí es menor que 3 delta, que ya lo tenemos aquí abajo. ¿Sí? Entonces, a partir de esta desigualdad, si valor absoluto de x más 2 es menor que delta, entonces, estoy volviendo a poner esto, la distancia entre f de x y el límite, que nos dio 3 por este valor absoluto, como es la misma desigualdad que aquí, al multiplicar por 3, es menor que delta, menor que 3 delta. ¿Hasta ahí, más o menos? ¿O no? ¿Sí? Ah, sí, sí. Pues ya de ahí es como que estoy rematando. Entonces, queremos que precisamente esta distancia que estimamos sea menor que epsilon, pero nos dio 3 delta. Entonces los igualamos para despejar la delta. Y es ahí hasta donde estamos ahorita. Gracias, profe. Ok. Entonces vamos a rematar diciendo, consecuentemente, o podríamos poner con base en la discusión anterior, hasta suena más padre, suena más, suena más así de, mira, este cuate tiene estilo. Lo voy a poner así, ¿eh? Con base en lo anteriormente discutido, se elige delta igual a epsilon tercios. Y se cumple que para toda x en el dominio de la función, tal que valor absoluto de x menos a, o sea, x más 2, mayor que 0, menor que esta delta, sabemos que es epsilon sobre 3, aquí ya lo pusimos, pero no lo vamos a poner aquí, se verifica que valor absoluto de la función menos el límite, que es 10, es menor que epsilon. ¿Cómo sabemos que es menor que epsilon? Porque nos da menor que epsilon, nos da menor que 3 delta, ¿verdad? ¿O qué fue? Sí, nos da menor que 3 delta. ¿Sí? Véanlo, esto ya no se escribe, así se queda. Pero si ustedes quieren comprobarlo es f de x menos 10, según el desarrollo nos dio 3 delta. Pero estamos diciendo que la delta es epsilon sobre 3. Entonces sustituyanlo, esto sería igual a 3 por epsilon sobre 3. Se mueren los 3 y queda la epsilon. Esta cosa es menor que epsilon. Eso ya no se escribe, eso ya no. Solo es para que lo verifiquen. Por eso, cuando queda aquí menor que 3 delta, pero queremos que eso sea epsilon, lo igualamos y despejamos delta. ¿Sale? Véanlo, analícenlo.
¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Solo para confirmar, al final se iguala delta con epsilon para tener el valor de epsilon, ¿verdad? Ajá, sí, al final. Solo aquí digamos que es la comprobación, por así decirlo. Y eso siempre lo podemos hacer. Ajá. Si vemos en el ejemplo anterior, o sea, no lo incluyes en la demostración. Esto ya es para ti. Esto de aquí es para ti. No lo pongas en la demostración. Acá, viste que nos quedó f de x menos L fue menor que 2 delta, ¿verdad? Aquí dice f de x menos L menor que 2 delta. Al hacer el despeje dijimos que delta tiene que valer epsilon medios. Entonces, este 2 delta sería igual a 2 por epsilon sobre 2. Se cancelan los 2 y queda epsilon. Entonces, claramente, este valor absoluto es menor que epsilon. Aquí no hice esa comprobación, aquí no la hice. Ahora la estoy haciendo. Ok. Ok, último ejemplo del día. A menos que alguien más tenga alguna duda. Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. Por ejemplo, cuando queremos demostrar teoremas acerca de límites como el de la suma de dos funciones, ¿podemos aplicar igual la misma definición, bueno, usar el mismo método para demostrarlos o es distinto? Sí, es la misma definición, nada más que aquí las deltas son un poquito más de truco, porque aquí digamos que se hace la estimación, porque tiene finalmente un valor numérico. Estas demostraciones, hace rato dije que son recetas de cocina, porque son casos particulares realmente, ¿verdad? Son casos particulares. Pero cuando uno demuestra las llamadas leyes de los límites, pues no hay forma, realmente no hay un algoritmo para encontrar las deltas. Entonces ahí la experiencia de los matemáticos, por lo regular les dice, pues sea delta 1, por ejemplo, si es una suma de funciones, delta 1 para la primera función, elígela como epsilon sobre 2, la delta 2, elígela como epsilon sobre 2, y al hacer todos los procedimientos, en el momento en que se tengan que sumar las dos funciones, va a quedar menor esta cosa, o sea, menor que epsilon. Y es cuando uno dice, ¿y por qué eligieron epsilon sobre 2? Pues porque es el colmillo, es la experiencia de los matemáticos que ya hicieron estas demostraciones. Vamos a demostrar uno de estos teoremas, si les parece, mañana, ¿vale? Para que vean que, pues bueno, es un poquito complicado encontrar las deltas, pero una vez que uno ya entiende también cómo funciona ese tipo de deltas, según si es un producto de funciones, una suma de funciones, no es tan difícil después de todo, solo al principio. Sí, yo creo que mañana hacemos también demostramos algún teorema de estos, ¿vale? A ver, último ejemplo, y va a ser uno muy bobo. A veces los ejemplos más bobos suelen ser difíciles. Este es normalmente el primer ejemplo que se da. Yo no lo quise dar al principio porque didácticamente no aporta mucho. Límite cuando x tiende a 6 de c es igual con c, donde c es un número real. Bueno, si c es un número real, estamos de acuerdo que podría ser el caso de que c fuera positiva, esa línea recta sea la gráfica, ¿verdad? Sería una línea horizontal. Si c es menor que 0, estaría por debajo del eje de las x, y si c valiera 0, pues coincide con el eje x. ¿Vale?
Entonces, en este caso, si aquí tengo el 6, pues el límite cuando x tiende a 6, pues tiende a ser c. Pongamos que este punto es c. De hecho, no importa hacia dónde me aproxime, si x tiende, por ejemplo, a -2, pues también va a ser c, ¿verdad? La imagen es la misma porque es la función constante. Entonces hasta lo puedo generalizar y ahorita lo vamos a poner así, tiende a 6, pero lo podemos generalizar que tienda a A, donde es cualquier real. Vamos a trabajarlo ahorita así. X tiende a 6 y ya está. ¿Esto cómo se aplica? Pues muchas veces, antes de hacer esta demostración, pues muchas veces aparecen límites así, ¿no? Límite, vamos a poner X más 1, ¿no? Cuando X tiende a 4, por ejemplo. Pues esto es muy sencillo, porque esto es 4 más 1, 5, pero en realidad lo que uno hace es límite cuando x tiende a 4 de la función x, más límite cuando x tiende a 4 de la función constante 1. En la primera, pues si x tiende a 4, pues directamente es 4, más en la segunda, la función es constante, entonces no importa dónde se vaya la x, incluso se puede ir a infinito. El límite es 1 y la suma es 5. ¿Vale? Es aquí donde se aplica este tipo de función, la función constante. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Entonces, probemos que el límite cuando x tiende a 6 de c es igual a c, donde c es un real. Demostración. Sea epsilon mayor que 0 arbitrario. No olviden poner eso al principio. Nuestro problema es encontrar la delta. O queremos encontrar la delta. Hallar la delta. Para ello, estimamos valor absoluto de f de x menos el límite. El límite es c, ¿verdad? ¿Y quién es f de x? Sí, ¿no? También es c. Entonces esto es valor absoluto de c menos c. Esto es 0. No sé si ustedes recordarán en su curso de cálculo que yo omití algo en la definición que a veces se pone. No es obligatorio, por eso lo omití. En la definición ponen que para toda epsilon mayor a 0 existe una delta y a veces le ponen entre paréntesis epsilon o dicen la delta depende de la epsilon. Y es verdad, ¿no? O sea, nosotros queríamos encontrar un mínimo error en la vecindad del eje Y, dada la vecindad en el eje X. Una depende de la otra. Delta depende de qué tan grande o tan pequeño uno quiera el error. Pero en esta función tan particular, la función constante, la delta puede valer lo que tú quieras, porque esta distancia es 0. ¿Sí? Entonces, se puede elegir cualquier número real positivo, cualquier delta mayor que 0. Tal que si x está en el dominio de la función y el valor absoluto de x menos, ¿hacia dónde apunta? Hacia el 6, ¿verdad? X menos 6 mayor que 0 es menor que delta. Entonces, el valor absoluto de f de x menos el límite, que fue c, pues esto es 0, ¿verdad? Es menor que epsilon. Para toda epsilon, no importa cuál sea. Epsilon siempre es un número positivo y esta distancia vale 0. 0 es menor que cualquier número positivo.
Aquí no importa la delta. Tú puedes dar una delta enorme y veámoslo en la gráfica. Si damos una delta de este tamañote, vean que la epsilon pues, es ínfima, es mínima, es cero la epsilon prácticamente. A diferencia de otra función, por ejemplo, en este punto, aquí hay una vecindad de delta que genera una vecindad de epsilon, pues de un tamaño, digamos, razonable. No necesariamente el tamaño de la vecindad de aquí es la misma de acá. Pero vean que en este caso de esta función constante, tú puedes dar una vecindad de delta enorme o pequeña y de todas maneras vas a obtener lo mismo. Una mini vecindad del punto C. Este ejemplo muy particular, sucede eso, que la delta no importa, puede ser la que tú quieras. Voy a detener aquí la grabación y les pregunto si tienen alguna duda.